Y pasamos ahora al interesante tema de otras sustancias y métodos de análisis correspondiente al tema 2.7. En la cerveza se producen sustancias deseables e indeseables que nos interesa controlar para mantener un nivel de calidad adecuado en nuestras cervezas. La mejor manera y más económica de hacerlo es empleando uno de los instrumentos de medida más sensibles en la química analítica, nuestra nariz, o, mejor dicho, nuestra capacidad olfativa. Esta es capaz de detectar sustancias en niveles de ppt, partes por trillón, niveles de sensibilidad que muy pocos equipos analíticos alcanzan. La capacidad olfativa es algo que se debe trabajar mucho y la percepción o interpretación depende mucho del sujeto. En algunos momentos o para determinados problemas deberemos contar con una analítica de nuestra cerveza. Por ejemplo, si exportas cerveza a un cliente y este te comenta que una determinada cerveza tiene un defecto importante, lo primero que hay que hacer es tenerlo controlado por el lote de cerveza, probar ese lote, compartirlo con alguien de confianza y valorar el problema y dar soluciones al mismo. No solo por ese lote, sino por tu control en todo el proceso, sobre el cual es muy importante llevar a cabo una buena trazabilidad y pensar todo el proceso que ha llevado desde la elaboración hasta su destino. Pero ante cualquier duda o respuesta oficial requerida, es necesaria una respuesta fiable y una analítica de la cerveza puede ayudarnos a resolver conflictos y saber posibles defectos y posibles soluciones. Para ello se puede contactar con un laboratorio especializado que cuente con las técnicas analíticas pertinentes y pedir una analítica. A la hora de comentar las técnicas vamos a introducir el concepto que para medir una determinada sustancia o compuesto hay que pensar que hay que detectarla frente a un gran número de componentes existentes, con lo cual será fundamental que el equipo o técnica a utilizar sea selectiva a esta sustancia y que las otras no molesten o bien hacer una separación previa para quedarnos o aislarnos con la sustancia que queremos medir. No vamos a entrar a comentar las técnicas analíticas, pero sí comentaremos algún caso como ejemplo. Acetaldehído. El acetaldehído se forma como producto intermedio durante la fermentación. El acetaldehído es excretado por la levadura verde durante los primeros días. Es responsable del sabor verde de la cerveza joven. Se identifica con manzana verde. Durante el desarrollo de la fermentación, la concentración de acetaldehído disminuye por degradación del mismo. En la fase de cerveza verde, el contenido de acetaldehído es aproximadamente de 20 a 40 miligramos por litro, disminuyendo a valores de 8 a 10 miligramos por litro en la cerveza acabada. Para su determinación, se emplea un método espectrométrico, muy similar al del alcohol, no sé si lo recordaréis en el anterior capítulo. El funcionamiento es el mismo. Se transforma el acetaldehído a ácido acético mediante oxidación. Para ello, echamos mano de una enzima selectiva al aldehído, en este caso la aldehído deshidrogenasa, que es capaz de convertir todo el acetaldehído en ácido acético y NADH. Este compuesto es el que podemos medir mediante una absorción a una longitud de onda determinada, que en este caso era 340-360 nanómetros. El resultado de esta absorción nos dará lugar a saber la concentración del NADH y por tanto la concentración de acetaldehído. Diacetilo. El diacetilo es uno de los defectos más presentes en la cerveza, otorgando matices dulzones y grasientos, descritos como manteca, mantequilla, tofe. Es un compuesto formado por dos cetonas adyacentes y por eso recibe el nombre también de dicetonas vecinales. El principal compuesto es el 2,3-butanodiona y es responsable del 80-90% del flavor.
Flavor o flavor es la impresión sensorial de un alimento o sustancia y es determinado por los sentidos químicos del gusto y el olfato. También se encuentra un compuesto de composición similar, la 2,3-pentanodiona, pero esta posee un nivel de percepción a concentraciones bastante mayores, con lo cual es bastante menos relevante. Para medir el diacetilo se emplea un método colorimétrico como el que hemos visto anteriormente. Hay cervecerías industriales que sacan el producto lo antes posible para alcanzar una mayor producción. El diacetilo en cervezas verdes es el compuesto que más influencia negativa tiene y por ello se monitoriza el nivel de diacetilo en la fermentación antes de enfriar la cerveza. Y una vez baja la concentración de diacetilo a niveles menores de 0,1 miligramos litro, se enfría la cerveza. En este caso, se apura tanto el nivel de producción que no les importa mantener concentraciones de diacetilo alrededor de 0,1 miligramos litro, pero en nuestro caso queremos que este compuesto se disipe lo mayor posible. El método más común para determinar el diacetilo no es la absorción, como hemos visto antes, sino es la cromatografía de gases. La cromatografía permite separar los compuestos mediante su diferente interacción con la membrana a través de la que pasan. Esta nos permite, mediante una interacción diferente de cada compuesto, separar los compuestos. Las membranas hay de muchas clases y podemos elegir la membrana para elegir también las interacciones que produzcan con los diferentes compuestos, sobre todo pensando en qué compuestos queremos separar de manera más clara. Bien, usando procedimientos establecidos y mediante comparativa con grandes librerías existentes, se sabe a qué tiempo sale cada compuesto y ello nos permite identificarlo. En la cromatografía de gases se funciona con gases y en la líquida con líquida. Estas técnicas son usadas para la detección múltiple de sustancias, pudiéndose analizarse con ellas alcoholes superiores o fuseles, DMS, clorofenoles, sulfuros, compuestos fenólicos y otros tantos compuestos de interés en la cerveza. Por otro lado, esta técnica nos permite acoplar otra técnica que es llamada olfatometría, de manera que a la par, si esto es la columna y por aquí se introduce la muestra, a la par que van saliendo los compuestos, por un lado van a una detección electrónica o a un espectrómetro de masas y por otro van a nuestra nariz o a la nariz del catador que está presente para analizar y describir los compuestos que van saliendo a diferentes tiempos. Esta técnica tan interesante volveremos luego a ella. El DMS. El dimetilsulfuro se forma a través de su precursor, S-metilmetionina. Es un compuesto sin flavour que es producido en la germinación de la cebada. En el tostado de la malta se forma el DMS, el cual se evapora con facilidad, por lo que no es tan importante eliminar el DMS. Sí que es muy importante eliminar en este caso su precursor. Los contenidos residuales de su precursor son degradados y evaporados durante la cocción. El DMS también puede ser producido por contaminación bacteriana. Las maltas poco tostadas o poco modificadas tienen contenidos más altos de precursor de DMS, con lo que si empleamos un gran porcentaje de malta lager o pils, puede ser necesario un mayor tiempo de cocción para asegurarnos de eliminarlo. La concentración típica en cerveza es de 0,01 a 0,20 miligramos de DMS por litro. Sin embargo, su umbral de percepción, que es el umbral a que una persona media es capaz de percibir este aroma, suele estar entre los 0,025 y 0,05 miligramos por litro. Se analiza por cromatografía de gases y antes del análisis el precursor del DMS debe ser cuantitativamente degradado por termólisis alcalina a DMS. Metálico.
El flabor metálico nos recuerda a sangre, aluminio y otro tipo de metales. Es producido por iones ferrosos, hierro 2+, o productos de oxidación lipídica. En la cerveza provocan una alta astringencia, además de afectar a la espuma y acelerar el envejecimiento en altas concentraciones. La concentración típica en cerveza es menor de medio gramo de hierro 2+ por litro. El umbral de percepción de este compuesto suele estar alrededor de 1 ppm, 1 miligramo por litro, pero con bastante variación entre diferentes personas o catadores. El análisis del ion ferroso puede hacerse mediante espectrometría, directamente por la absorción atómica, midiendo a la longitud de onda que absorbe el ion ferroso, o formando previamente un compuesto con ferrocine, como es el que tenemos en la imagen. Este compuesto más estable es más fácil de identificarlo. También es posible medirlo directamente con ICP-AES, que es una técnica que se denomina plasma de acoplamiento inductivo con espectroscopía de emisión atómica. Aquí tenemos un poquito esta técnica, que solo detallo simplemente como curiosidad. Esta técnica, que es capaz de medir varios metales a niveles de traza, a niveles de muy baja concentración, se basa en el acoplamiento de dos técnicas. En primer lugar, una llama de 10.000 grados, ahí es nada, una llama que alcanza 10.000 grados, provoca la excitación de los átomos o iones que emiten radiaciones electromagnéticas a diferentes longitudes de onda. En segundo lugar, estas longitudes de onda se recogen y son proporcionales a la concentración de todos los metales presentes. Esta técnica permite analizar de manera simultánea gran cantidad de metales, porque cada metal emite longitud de onda a una diferente longitud de onda. Y con un sensor múltiple que detecta todas estas longitudes de onda de manera independiente, pues se puede detectar de manera simultánea. Ya os digo que simplemente es por curiosidad. Los clorofenoles se forman de la reacción de fenoles de bajo peso molecular procedentes de la malta con posibles restos de cloro procedentes de desinfectantes o agua de red. Esto es muy típico. Por ejemplo, si alguna vez se ha añadido agua de red, enseguida se percibe su presencia por la reacción que producen esta con los fenoles. También puede deberse a levaduras salvajes. Los clorofenoles dan notas de hospital, plástico, pegamento, y por supuesto no debe estar a ninguna concentración en la cerveza. El umbral de percepción además es muy bajo, es de 0,05 miligramos por litro. Estamos hablando de 5 ppb en este caso. Puede analizarse por cromatografía de gases, pero en este caso es más fácil identificarlo incluso por aromas debido a su umbral de percepción que con esta técnica. Los fenoles. A nivel organoléctico el más interesante es el 4-vinil-guayacol, que es producido por levaduras especiales como las de trigo, que dan notas especiadas, herbales, de clavo. La concentración típica de estas cervezas, en estas cervezas, es de 0,05 o 0,55 miligramos. No de hierro, está confundida, sino de guayacol, de 4-vinil-guayacol. El umbral de percepción de este compuesto suele estar alrededor de los 0,2 miligramos por litro y puede analizarse por cromatografía líquida o de gases. Bueno, vamos a pasar también ahora por una de las pruebas que se pueden seguir a nivel de homebrewer, incluso la prueba del almidón, la prueba del yodo en el almidón. La prueba de yodo es una reacción usada en la industria alimentaria para saber si existe la presencia de almidón y otros polisacáridos. Poniendo en contacto una solución de yoduro con almidón se forma un complejo, que es el triyoduro. Estos son átomos de yodo, el triyoduro, almidón.
dando una sustancia de color azul oscuro púrpura. El yodo se inserta en las estructuras complejas en forma de hélices de los compuestos de almidón, queda atrapado. Y lo que antes tenía un color de yodo, pues ahora pasa a tener este color tan azul oscuro. Starch es almidón. También este test es empleado para otro tipo de alimentos, y además el yodo puede dar diferentes colores en función a lo que se una. Por ejemplo, si el yodo se une con amilosa, da la coloración azul oscuro, que es la que nos da en el tema en el test del almidón. Cuando se une a la amilopectina, da una coloración de rojo púrpura. Cuando reacciona con glucógeno, el producto es más castaño y menos intenso. Pasamos. Bueno, antes de pasar, comentar que, por supuesto, esta técnica se aplica en el macerado para asegurar de que todo el almidón se ha convertido en azúcares sencillos. Normalmente podemos esperar que a los 60 minutos se haya transformado todo, pero a veces pues igual le puede costar un poco más. Ésteres afrutados. Las notas afrutadas proceden en su mayor parte de los ésteres que se forman durante la fermentación. En la tabla se observan los ésteres, su concentración habitual en la cerveza, su flavour o notas sensoriales y el umbral de percepción de estos compuestos. Como ejemplo, vemos, por ejemplo, el acetato de isoamilo, que da esa característica nota de plátano. O también podemos ver el hexanoato, el hexanoato de etilo, que también es bastante presente, el hexanoato de etilo que da aroma o notas a manzana. Bueno, ¿cómo se estudian los ésteres? Pues la técnica que más se emplea es la cromatografía de gases. Y si acoplamos a ella la olfatometría, como antes hemos estudiado, pues realmente también vamos a incluir no solo una detección electrónica, sino una percepción sensorial, unas notas sensoriales de todos estos compuestos. Y es lo que vamos a ver ahora en el siguiente capítulo. Vamos a estudiar un poquito más esta técnica y vamos a ver cómo se aplica. Muchas gracias.